Buenas noches, gente. Muchísimas gracias por venir de parte de Telescope, de parte de Mariano y de Andrea, de toda la gente que organiza esto mes a mes. De verdad, el apoyo ha sido increíble con la comunidad. Sigan viniendo, propongan charlas, hagan preguntas, tomen birra, coman hamburguesa y lo que uno viene a hacer aquí, conocer gente. Súper importante. Entonces, Mariano. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Bien, esa barra, así me gusta. Sí, esa es la nieve que me gusta, exacto. Para aquellos que no me conocen o están apenas conociendo el evento, mi nombre es Mariano. Yo soy el organizador de este evento junto a Andreas y Sebas. Estos eventos los realizamos todos los martes, una vez al mes. No, perdón, lo dije más. Una vez al mes, los martes, perdón. Entonces, primero quería darles la bienvenida y segundo, quería comentarles rápidamente para todos los que han estado viniendo a todos estos eventos. Como saben, ya tenemos más de un año. El mes pasado cumplimos más de un año estar haciendo estos eventos sin interrupción, con la intención de poder contribuir a la comunidad y, como decía Freddy, conectar. Entonces, algunos de ustedes ya han visto que nosotros pues tenemos este sistema de check-in que les permite, ¿verdad? Pues del lado de nosotros saber quiénes vinieron, ¿verdad? Y ver la asistencia. Y por el otro lado, hemos estado trabajando a través del año en diferentes nuevos features que los permitan conectar. A este momento les estamos dando una introducción, realmente no está completo, pero queremos que se vayan acercando un poco a la aplicación y empiecen a poder conectar con las otras personas. Realmente aquí pueden hablar con muchas personas que han venido a los eventos anteriormente. Y primero van a ver que nosotros generalmente no hablamos de la empresa ni les decimos trabajen con nosotros, hagan esto, lo otro, porque realmente esto es una contribución a la comunidad. Y segundo, que estamos muy interesados en que las personas puedan conectar y por eso tenemos todos estos espacios. Así que ojalá puedan visitar el app, puedan entrar, explorarlo. Si ven bugs, por favor compártanlos, nosotros los vamos a revisar. Hicimos literal release hoy. Ya saben lo que pasa, ¿verdad? Entonces, pues pero bueno, la cuestión es que ojalá que puedan utilizarlo y a futuro vamos a estar poniendo más features. Con esto quisiera darle la entrada a Andrés Carvajal, CTO y co-founder de Social Desk. Nos va a estar hablando de Shipping Generative AI with MindsDB. Entonces, por favor, un aplauso. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto a todos, a los que me conocen y a los que no me conocen. Un placer estar acá y de nuevo siempre agradecer el espacio a Telescope, que realmente nos abre las puertas para que no es PlayStation, es Meetup Station. De hecho, yo hice ese logo. Me puse creativo, entonces haciéndole honor a la comunidad y obviamente a este espacio tan rico de temas y sobre todo que siempre podamos crecer todos de una manera u otra. Bueno, voy a empezar acá. Vamos a ver. Bueno, yo les vengo a hablar hoy de un tema muy interesante, o al menos a mí me pareció de esa manera. Básicamente es entregando o deployando o simplemente poniendo a navegar modelos generativos con MindsDB. La razón por la que quise hacer esta charla es porque un día estaba ahí curioso, básicamente indagando sobre una nueva ola de bases de datos que algunos podían describir como avant-garde o cutting edge. Y entre esas encontré, digamos, ejemplos como Yugabyte o PlanetScale. Y una de esas que se mencionaron fue MindsDB. Cuando la empecé a explorar así por encima, dije yo, mira, es un approach con Machine Learning interesante. Entonces, dado que yo en la empresa que tengo con mis compañeros que están, por cierto, en esta mesa del puro centro,
Pues dije yo, voy a expandir en este tema porque la verdad siempre había querido hablar un poco de NLP y la verdad es que qué mejor espacio que este. Bueno, aquí les voy a poner un poco la agenda. Disculpen ahí que haya sido un poco clara la presentación, pero espero que no se sientan muy abrumados. Voy a empezar hablando de quién soy yo y lo que he hecho en mi vida. Conceptos de Machine Learning, qué es MindsDB como tal, data sources que la tecnología soporta, luego algunos motores de ML que esta tecnología soporta, casos de uso y un pequeño demo que les tengo para que se lleven una impresión de lo que trata la tecnología. Bueno, mi nombre es Andrés Carvajal, soy una persona nacida en el año 90, generación Y. Me considero una persona creativa, imaginativa, siempre ando como en las nubes, realmente me imagino muchas cosas, pero me gusta ser así. Realmente toda la vida, creo, digo yo, toda mi vida profesional he sido un developer, más que ponerle ahí títulos de CTO y todo eso, siempre he sido un dev y me apasiona la tecnología y me apasionan las lenguajes de programación. Yo acá, bueno, aquí señalé, que creo que no se ve este punto rojo, ya veo, pero bueno, aquí básicamente listé algunas de las empresas donde yo he trabajado, como Accenture, National Instruments y Gorilla Logic. Actualmente me desempeño como el CTO y también a la vez co-founder de la empresa Social Desk, que es una empresa de nosotros, TICA. Ahorita les puedo ir contando poco a poco de qué se trata Social Desk para los que no lo conocen. Puse que soy una persona que es un arquitecto diseñador frustrado porque antes de estudiar computación, la verdad mi intención era ser más designer y arquitecto. Siempre me ha gustado mucho esas áreas. Y de vez en cuando me saco el clavo, más que todo en diseño gráfico. Y para muestra un botón como esta presentación. Por otro lado, también me gusta mucho el arte, en especial el surrealismo. Me gusta mucho viajar, aunque a algunos les aburren los aeropuertos, a mí no. Y me gusta mucho la vida nocturna y en especial en rooftops. Entonces, por ahí, si me quieren invitar a uno de esos venues, bienvenido sea. Ok, vamos a hablar de Machine Learning como un todo, como un concepto general. Podemos decir que Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en que las computadoras aprendan a través del entrenamiento de la data que se le provee y pueda hacer predicciones y decisiones informadas a través de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente es decirle a la computadora, ok, yo te voy a dar una serie de información y quiero que vos reconozcas los patrones y básicamente todas las características de esa data que te estoy dando para poder hacer predicciones sobre data nueva que vas a recibir. Permite a los computadores descubrir patrones y relaciones entre esa data que se le provee sin una programación explícita. Normalmente ustedes saben que el modelo clásico es que uno siempre le diga todas las reglas a una computadora, pero en el caso de ML uno pone a la computadora a decir, ok, ¿cuáles son los patrones que puedo inferir de esta información? Y con eso poder generar un modelo a partir del cual yo pueda trabajar con nueva data que no conozco. Para hablar un poco de la rama de Machine Learning y los tipos de ML que existen, podemos hablar de varios tipos de aprendizaje. Está el supervisado, el no supervisado, y hay una rama adicional llamada aprendizaje reforzado o reinforcement learning. Dentro del aprendizaje supervisado podemos encontrar la clasificación y la regresión. La clasificación, básicamente, yo le estoy diciendo a la data qué labels, cómo la voy a etiquetar. O sea, básicamente yo le voy a decir, ok, este set de datos lo voy a relacionar con este label, este otro set de datos con este otro label.
Ya, digamos, esto maneja más información, básicamente como cualitativa. O sea, básicamente yo le estoy diciendo cómo voy a clasificar esa información, y basado en esa clasificación, cuando yo reciba un nuevo dato, básicamente yo le puedo decir, ok, póngame a predecir cuál de todos esos labels que yo ya le informé, en cuál categoría cae esta información nueva. La regresión, por el otro lado, es más bien datos numéricos. Entonces, realmente ese aprendizaje supervisado se hace no sobre el label, sino más bien sobre datos continuos. Esos son datos numéricos, básicamente. Por otro lado está el no supervisado, y entre los no supervisados tenemos esos tres tipos de aplicaciones. Una se llama clustering, que básicamente usted no le está diciendo al modelo, ok, aquí está la información de antemano y estas son las etiquetas con las que quiero que identifique esa información, sino que basado en la información que usted vea, empiece a agrupar. Haga usted la agrupación solo. Por otro lado, tenemos la reducción de la dimensionalidad. Imagínense eso como que el ser humano puede llegar hasta 3 dimensiones, digamos, a percibir la información, ya sea en 3 dimensiones, pero ya una cuarta uno dice, ¿dónde meto ese otro eje, verdad? Básicamente, el objetivo de esta funcionalidad es poder reducir eso y hacerlo más simple de visualizar. Por otro lado, también tenemos la detección de anomalías, que es básicamente detectar cuál caso de la información que tengo no calza dentro del dataset que estoy manejando. Y por otro, tenemos el aprendizaje reforzado, que es básicamente con ayuda de un agente, uno le puede decir, ok, estás en un ambiente específico, usted tiene que aprender basado en ese ambiente, y el agente lo que va a hacer es simplemente darle feedback para decir, ok, fallaste aquí, empecemos a mejorar en esto, vuelve a fallar, lo vuelve a mejorar, y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos el concepto de las redes neuronales, que es básicamente un modelo inspirado en el modelo biológico de nuestro cerebro. Funciona con neuronas computacionales en forma de capas, y que tienen conexiones que tienen pesos. Esos pesos son importantes porque van a determinar qué valores son más trascendentales para seguir en la siguiente capa, y así sucesivamente. Bueno, esos pesos se pueden sumar y aplicar una función de activación. Aquí yo la puse, que es esta función de acá, que es una función sigmoid, que es básicamente la que le dice, ok, aprenda o no aprenda, basado en ese input que recibo. Las redes neuronales básicamente se ajustan a través de un proceso llamado backpropagation, que es básicamente ir ajustando esos pesos de acuerdo a las estadísticas o a las probabilidades que voy encontrando en el camino. Entonces, con eso lo que hace es estabilizar un poco la predicción y básicamente llegar a un output que pueda ser de alta relevancia para la persona que lo está usando. Ahora sí, vamos a entrar en el concepto de AI generativa. Este tipo de AI es básicamente la que se enfoca en crear nuevo contenido. A través de estos modelos de inteligencia artificial y con toda la data que yo le provee, él básicamente lo que puede hacer es llegar y decir, ok, ¿cómo puedo usar esta información para generar nueva información y que sea, digamos, rica o parecida en contenido a lo que ya me dieron? Por otro lado, básicamente lo que hace es hacer una semblanza de la complejidad y la diversidad de la información con la que la entreno. Si le proveo diferentes, por ejemplo, en una red neuronal donde yo manejo imágenes,
la red se va a encargar de descubrir cuáles son esos patrones que hacen una imagen, digamos, tiene una característica especial con respecto a otras, y él va a tratar de sacar esos insights para poder básicamente generar un punto, digamos, un punto de referencia con el que pueda generar nueva data. Entre algunos ejemplos de AI generativo está obviamente la generación de texto. Aquí hay varias técnicas que yo listé, como las cadenas de Markov, las redes neuronales recurrentes, transformers, que ahorita lo voy también a explicar un poco. La generación de imágenes. También están los modelos en 3D. Es uno de ese tipo de contenido que puede generarse por modelos de inteligencia artificial. Y también no podemos dejar de lado tampoco los videos y la generación de, básicamente, de speech. Y por otro lado es el aumento de la data, es básicamente cómo enriquezco la data con la que ya cuento. Hablando un poco de procesamiento de lenguaje natural, es una rama también de AI que interactúa con las computadoras con el propósito de poder básicamente entender el lenguaje humano. Este lenguaje humano obviamente no es algo como que la computadora vaya a ver como los strings que nosotros conocemos, sino que esa data tiene que ser convertida en números para que la computadora lo pueda entender, el CPU lo pueda trabajar de una forma eficiente, y después de que ya se hace la predicción y se llega a un resultado, esa data numérica se vuelve a encodificar codificar para poder generar un output que sea otra vez entendible para el ser humano. Básicamente, las computadoras lo que hacen es, o sea, el procesamiento del lenguaje natural lo que hace es darle la capacidad a las computadoras de entender, interpretar y generar lenguaje en una forma que es básicamente significativa y útil. Entre las diferentes aplicaciones y tareas que puede hacer el NLP como tal, es clasificar ese texto que usted le dé de entrada basado en un modelo con información que usted ya entrenó, y decir, ok, con qué confianza es una cosa u otra, se refiere a este tema o se refiere al otro. Por ejemplo, análisis de sentimiento, decir, ok, ese comentario me pareció bueno, neutral o malo. Puede ser incluso feedback de un cliente de mi empresa. Por otro lado está el Entity Recognition o Name Entity Recognition, NER, que es básicamente decir, ok, de esa data que me diste, quiénes son sustantivos y quiénes son de nombres propios como tal. Esto es un lugar, esto es una persona, y lo puedo identificar. Está también la traducción, la respuesta, summarization, que es básicamente resumir el texto, reconocimiento del speech, y generación, que es básicamente NLG, que es Natural Language Generation. Esas son algunas de las o si no las más importantes aplicaciones que tiene el NLP como tal. En ese proceso de entrenar los modelos de inteligencia artificial basados en texto en una computadora y en una infraestructura ya compleja, hay que hacer toda una serie de pasos. Y entre esos pasos está limpiar la data y depurarla de una forma que quede en un formato estándar. Y ese formato estándar básicamente se traslada a un array multidimensional representado con números. Entonces, tenemos acá que el procesamiento de ese texto se tiene que, bueno, obviamente limpiar, preprocesar, y esto puede implicar remover, digamos, palabras que no son relevantes para mi predicción. La tokenización, por ejemplo, lo que hace es partir esa oración en pequeños tokens que él puede utilizar para poder analizarlos, digamos, individualmente y poder generar una estructura, digamos, numérica equivalente que le sirva al modelo con el que voy a predecir. Después están otras técnicas, como por ejemplo Stop Word Removal,
que es básicamente, o sea, quitemos todas las palabras no relevantes, como por ejemplo de, and, or is, en el caso del inglés. Yo en realidad toda la presentación la hice en inglés, pero para que se den una idea es lo mismo que decir el o la o, digamos, ya sea preposiciones o ese tipo de estructuras de nuestro propio lenguaje. Luego de eso, tenemos lo que es básicamente cómo identificar la información que ya he ido depurando y decir, ok, esto es un pronombre o esto es un sustantivo y así sucesivamente, para darle un sentido gramatical, semántico y sintáctico a esa depuración que estoy haciendo con la frase que yo voy a tratar de predecir. Okay. Y bueno, dentro de ese pipeline también está el reconocimiento de esas entidades. Como ya lo mencioné antes, la lematización y el steaming es básicamente darle una forma estándar a esa frase. Digamos, si yo digo, yo voy a jugar con la computadora, es básicamente decir yo jugar computadora. Es básicamente darle una forma estándar a la frase que quiero predecir, de forma que eso sea más fácil para transformarlo en un vector que sea interpretable para la máquina. Después están otros tipos de características o de pasos en ese pipeline, que está como por ejemplo la extracción de los features, que es básicamente convertir toda esa información en una estructura de datos que la computadora pueda entender básicamente para poder ir interpretando la información y poder hacer una predicción idónea y lo más aterrizada posible, lo más correcta. Acá, en este mismo pipeline también podemos, básicamente, podemos llegar y decir, ok, ¿qué tipo de Machine Learning voy a aplicar? Quiero que sea un Machine Learning clásico, que es basado en reglas que yo mismo programo. Y ese tipo de técnicas eran las que se utilizaban antes, pero todo esto ha ido evolucionando mucho y dejaron de ser basadas en reglas a transformarse en algo que realmente la computadora, a través de modelos de Deep Learning y Neural Networks, puede entender y básicamente establecer la relación y las dependencias entre ese mismo texto que tengo. Por último, tenemos que también hay una evaluación y un post-processing, que es básicamente diciendo, ok, ya tengo el output de lo que quería y ahora sí lo voy a evaluar para saber con qué confianza me está dando el resultado. Aquí viene un diagrama, de hecho, de cómo se ve esa evolución del NLP. Arriba se ve básicamente un modelo o un pipeline de una forma de hacer NLP clásico, que es básicamente todos los pasos que describí, para poder obviamente hacer el modelo como tal, construirlo después de depurar toda esa data y decir, ok, ya tengo un estándar y ahora sí puedo entrenar mi modelo con diversas técnicas y poder obtener esos insights y esos outputs que quiero de la información. Eso ha ido evolucionando porque antes era basado en reglas y con determinada serie de pasos definidos, pero ahora, digamos, el objetivo es que todo ese procesamiento del texto se hace a través de una red neuronal que básicamente agarra todo ese modelo cognitivo que nosotros tenemos y lo traslada a nivel virtual. Entonces, el procesamiento de la información realmente pasa de diferentes formas y se hace a través de estas neuronas, básicamente, para decir, ok, ¿qué tan relevante es esta palabra para mi output final? Y básicamente eso se hace a través de esos pesos que mencioné antes. Entonces, por ahí va la idea. Ahora, ¿qué es MindsDB? MindsDB, bueno, es un proyecto que nació en el 2017, es open source, está
lo lanzaron con una licencia GPL 3, creo que es. No es como la más permisiva, pero es como la que se ajusta al modelo de ellos y básicamente la comunidad adoptó esa misma licencia para seguir el desarrollo de esta tecnología. Pero es básicamente un cloud para servir AI out of the box, o sea, es como una especie de Machine Learning as a Service. ¿Qué es lo que permite? Permite que usted pueda usar su propia data existente, o sea, la data que reside en sus bases de datos y poder hacer predicciones con ellas. ¿Cuál es una de las ventajas que ofrece esta tecnología? Que básicamente acelera demasiado el proceso el ciclo de vida del desarrollo para poder llevar ese ML a la data que ya tengo. Entonces, básicamente lo que hace es lo mismo que he venido diciendo, o sea, construye un modelo, lo entrena, lo optimiza y lo deploydea, pero usted no tiene que hacer nada de eso. Básicamente él lo que hace es jalar esos modelos y hacer todo ese proceso de MLOps en la nube, y él lo que hace es publicarle el modelo online para que usted lo pueda consultar con la data que ya usted tiene. Entonces, ¿qué es el objetivo final? Convertir la base de datos en un layer predictivo bastante poderoso. Ya les voy a decir por qué es poderoso. Porque en realidad él puede usar cualquier modelo que se haya publicado en un hub, y ese hub realmente tiene modelos que son de estado del arte. Básicamente decir que un modelo es estado del arte es decir, ok, acaban de publicar, o no hace mucho publicaron un paper con nuevos insights y nuevos descubrimientos, ya eso se llevó a la implementación, se probó que realmente fue más rápido que los benchmarks que se tenían hasta la fecha, y se publica y dice, ok, esto es ahora lo más rápido que tenemos, como hablar de GPT como tal. Aunque hay otros modelos que están disponibles, como Llama, que es de Facebook, o por ejemplo BERT de Google, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene MindsDB como tal? Que de hecho fue una de las cosas que más me llamó la atención y fue incluso uno de los pesos que hizo para que yo me motivara a hacer esta charla. Es básicamente que él utiliza un concepto que llama Transformers as AI Tables. Básicamente una base de datos, bueno, funciona con sus diferentes llamémosle building blocks, o digamos todas sus partes, y entre esas están esas tablas como parte de los esquemas de las bases de datos. Y lo que hace MindsDB es crear un modelo de inteligencia artificial online que lo puede usted consultar como una tabla en el cloud. Entonces aquí, bueno, yo lo puse, de hecho Attention is all you need es el paper de donde se desglosó todo este concepto de los transformers. Se publicó en el 2017, o sea, no hace mucho tiempo, ya llevamos como 6 años de eso, y ha evolucionado demasiado a pasos gigantes este concepto. Sin embargo, el approach de MindsDB como tal es llegar y decir, ok, creemos una tabla consultable o que se le pueda hacer query para el usuario final, pero en esa tabla lo que va a hacer es poner el modelo que esa persona quiso publicar o poner online. Entonces, básicamente con esa tabla, él puede generar un output del modelo que ya usó, él lo jaló y dice, ok, quiero que me haga una predicción sobre esta colección de datos, y él se lo publica básicamente en esa tabla. Ahora, hablando de la arquitectura Transformer, esto es algo complejillo de entender, pero al mismo tiempo lo voy a hacer lo más fácil posible para que ustedes lo vean. Es básicamente que antes el approach de Machine Learning era basado en redes neuronales recurrentes, y esa recurrencia lo que hacía es que usted podía tener toda una oración y usted tenía cada palabra en un orden de izquierda a derecha, y básicamente él hacía procesamiento de una palabra y le servía de input a la que le seguía. O sea, el output
a nivel predictivo o inferencial a nivel estadístico le servía de input de la siguiente red. Y así iba sucesivamente hasta que alcanzaba el final de la oración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya la frase era muy larga, tenía un montón de entidades, a los modelos se les hacía muy difícil recordar. Ese era el problema, que la memoria era de corto plazo. Entonces eso no permitía definir modelos avanzados. Y básicamente lo que llegó a hacer ese paper, Attention is all you need, publicado en 2017 por ingenieros de Google, a mi parecer demasiado o sea, inspirados, la verdad, en todo el conocimiento que ya se traía digamos, de procesamiento secuencial. Lo que hizo fue decir, ok, no sigamos haciendo la cuestión tan secuencial, sino más bien pongamos una arquitectura con la que podamos analizar la información de un solo, pero saber cuáles son las dependencias entre una y otra palabra, a nivel semántico y a nivel sintáctico. Entonces, básicamente ellos crearon una especie de matriz a nivel de procesamiento. Acá se ve vamos a ver, digamos, en esos building blocks cognitivos, básicamente ellos metieron una forma de procesar la información de forma que fuera una matriz con la que usted pudiera relacionar diferentes palabras dentro de la misma oración. Entonces, si uno ve acá en el lado izquierdo, es una frase en francés y arriba se tiene la traducción en inglés. Entonces, igual, aunque a veces hay palabras o digamos, por la particularidad de los lenguajes, a veces no todo lleva el mismo orden. O sea, en inglés, por ejemplo, uno escribe primero antes de decir qué. O sea, primero pone el adjetivo y luego el sustantivo. En español no pasa siempre eso. A veces es al revés. Sin embargo, ellos con esas técnicas de transformación y manipulación de la data lograron llegar a establecer una relación entre esas palabras. Y básicamente eso no los detenía de decir, ok, si en francés tiene este orden, pero en inglés tiene el otro, realmente con esta técnica podían hacer ese objetivo, o sea, podían lograrlo. Y lo otro es que realmente esto permitía poder tener conocimiento de esas dependencias entre palabras ya, digamos, a un nivel mayor. Ya no era decir, ok, voy procesando una palabra una tras otra, digamos, de forma secuencial, sino que una palabra podía tener diferentes pesos entre los demás, entre la semántica de la misma oración como tal. Entonces, básicamente con eso, ellos lo que lograron fue poder crear una arquitectura con lo que podían, digamos, manejar dependencias largas y básicamente darle una mayor atención a la frase que se le estaba dando de entrada. Esta tecnología MindsDB está basado en un framework de AutoML que básicamente permite hacer Machine Learning declarativo a través de JSON. Ellos lo bautizaron como Lightwood. Lightwood está basado en PyTorch, que es una librería de Deep Learning. Básicamente dejaron de hacer, bueno, MindsDB obviamente empezó con este concepto de Machine Learning clásico, pero también tiene modelos de Deep Learning y redes neuronales, y básicamente ellos lo que hicieron fue básicamente agarrar esto y decir, ok, vamos a crear todo un pipeline automatizado de ML. Entonces uno no se tiene que preocupar de decir, ok, voy a tener que hacer todo el entrenamiento, la construcción del modelo, el deployment, toda la cosa, ¿verdad? Para poder llegar y decir, ok, ahora sí puedo tener un modelo que puedo consultar. Después, ¿esto qué significó o cuál es el valor realmente que tiene MindsDB como tal para las empresas? Es básicamente la tendencia
de que esa misma análisis de la data que ellos tienen, antes se decía qué sucedió y por qué pasó, a decir, ok, perdón, es que no puedo leer bien, a decir cuándo va a suceder y cómo va a suceder. O sea, pasó de un análisis descriptivo de la data y a nivel diagnóstico a hacer un análisis más bien predictivo y prescriptivo de esa información. ¿Y cuál es el goal final de todo esto? Poder generar, digamos, información relevante para el análisis del customer como tal. Acá viene básicamente el mismo framework como tal, a grosso modo, que tiene 3 partes, básicamente preparación, modelado y el deployment de los modelos. Y vea que diferentes pasos tienen este flow. Está la adquisición de la data, la limpieza, el etiquetado. El feature engineering es básicamente decir, ok, este label está acá, ¿con qué datasets los voy a asociar? Luego la selección del modelo, decir, ok, ¿cuál es el modelo que se adapta mejor a mi data? La optimización de los hiperparámetros para decir, ok, ¿cómo voy a optimizar este modelo y que me arroje los mejores resultados? El ensamble del modelo, la validación como tal, el deployment, el monitoreo y el improvement. Y básicamente es un ciclo constante, como todo en software y en desarrollo, donde uno tiene que estar validando que las cosas arrojen los resultados que uno quiere. Entonces, ¿qué es la ventaja mayor que tiene esta tecnología? Es básicamente llegar y decir, ok, ¿cómo podemos automatizar esto? Y ellos lo que hacen es tener Lightwood a disposición de la gente para decir, ok, ya ustedes no tienen que preocuparse por ese flow. Nosotros se lo ponemos, es open source, usted lo puede deployar, puede usar nuestro servicio en el cloud y básicamente llegar y decir, ok, enfóquese en la data que usted tiene y los insights que quiere sacar de ella. Entre las integraciones y los data sources que ellos soportan, bueno, hay una infinidad de data sources, en realidad tienen un montón, pero sí tienen bastantes actores en el ecosistema Enterprise, básicamente. Y como ustedes pueden ver aquí, hay diferentes opciones de data warehousing, bases de datos como tal, relacionales, NoSQL, incluso cosas más nuevas. Aquí está esta base de datos Yugabyte. Hay otras basadas bueno, hay otras, por ejemplo, como Databricks o, por ejemplo, Airtable, Access incluso, SQL Server, Mongo, etcétera. Entonces, le da una gran infinidad de opciones para llegar y decir, ok, toda mi data reside en este data source o en este otro, ¿cómo lo pego con MindDB? Ellos ya tienen en realidad integración para una gran cantidad de vendors y básicamente eso lo puede usar el día de hoy. Entre los engines que puede usar, a nivel de MindDB, como él depende un poco de Hugging Face, en realidad Hugging Face es un hub para poder publicar modelos de inteligencia artificial. Viene el código, usted lo puede incluso programar si quiere, pero no hay necesidad de hacerlo con esto. ¿Por qué? Porque uno nada más le dice, ok, quiero que me haga un predictor o un modelo a través del lenguaje SQL, y él lo que hace es decir, ok, ¿cuál va a ser el engine que usted va a usar? Entonces, llega y agarra Hugging Face y dice, ok, voy a jalar el modelo de eso, perdón, voy a jalar el modelo a través del hub, lo voy a traer a mi base de datos, pero también tiene que ser compatible con alguna de estas tecnologías que básicamente casi toda la mayoría están basadas en Python. Entonces tiene compatibilidad con PyTorch, con Scikit-learn, TensorFlow y estas otras que son para básicamente optimización de gradientes a nivel de Machine Learning y Neural Network como tal. Y obviamente también tienen acceso a OpenAI, entonces
Usted puede utilizar tanto el modelo 3.5 como el 4, pero la idea es poder aumentar la data que usted tiene con GPT como tal. Y bueno, obviamente entre los casos de uso, ya los he venido pues ahí mencionando, pero está básicamente el análisis predictivo, que es va a decir, ok, cuál va a ser mi rotación de usuarios, es básicamente hacer forecast de todo, ventas, detección de fraudes, etc. Luego, detección de anomalías, básicamente esto puede servir en flujos de manufactura, en flujos de retail, para saber cuándo algo no está calzando, y eso lo puede hacer a través del reconocimiento de imágenes. Segmentación de clientes, básicamente para saber cuándo un cliente tiene un cierto comportamiento con respecto a otro y cómo yo voy a hacer mejoras en mi producto para poder responder a esas necesidades. Clasificación de texto, análisis de sentimiento, es de esas tareas de NLP básicamente que siempre se ocupan del lado de ML y que son muy necesarias para llegar y decir, ok, es una cosa o la otra y no necesito programar reglas específicas para saberlo. Sistemas de recomendación, básicamente para decir, ok, ¿cómo le voy a sugerir a mi usuario final mejoras y que eso pueda, digamos, impactar en los usuarios de esa persona? Imágenes y reconocimiento de objetos, es básicamente pura clasificación de imágenes. Análisis de tiempo, perdón, análisis de series de tiempo, eso es para decir, ok, cómo se ha comportado un valor numérico durante mucho tiempo, un timeline, y eso puede tener implicaciones a nivel de los precios de un stock, por ejemplo, consumo de energía, patrones incluso del clima, y etcétera. Básicamente es poder manejar esa data histórica a nivel numérico. Y obviamente también detección de fraudes, que es para decir, ok, este caso me pareció raro de acuerdo a la norma y lo puedo identificar con los patrones que yo ya digamos, detecté como tal, como modelo, y yo voy a responder de acuerdo a eso. Ok, aquí les voy a presentar un demo de cómo funciona MindsDB. Vamos a ver, porque ahora que lo pienso, esto está en este lado de la pantalla. Yo aquí tengo una data muy pequeña en este cliente de Postgres que está básicamente utilizando comentarios, o sea, es una base de datos muy sencilla. Vamos a ver, es una tabla muy sencilla con algunos comentarios, pero lo que quiero que vean es la facilidad que existe es que para mí no es tan fácil ejecutarlo aquí porque tengo que volver a ver como para atrás. Déjeme ver si lo puedo. Vamos a ver. Aquí tengo una tabla que representa básicamente un modelo, perdón, una tabla que representa, déjenme reformular eso. Esto es una sentencia de SQL que básicamente dice, créeme esta base de datos en MindsDB basado en este engine. Ese engine es Postgres y ahí le digo cuál es el user, cuál es el password, cuál es el puerto y el host donde va a funcionar. Como yo lo tengo pegado en mi local, yo lo expongo con ngrok y creo un túnel TCP para decir, ok, expóngame este contenedor de Docker, y lo que voy a hacer es que en este cloud que ellos tienen publicado es básicamente crear la base de datos como tal y decir, ok, quiero que me haga
esta base de datos, ahí la hace a la izquierda, donde dice PostgreSDB. Entonces, con eso, yo le puedo decir, hágame un query de la información que tiene en su base de datos local. Vamos a ver. Ahí me dijo que hubo un error, yo creo. Para ver. Es que no puedo ver bien, la verdad. Ok. Ok. Denme un momento para nada más duplicar aquí los displays. Vamos a ver. Ok, excelente. Ok, vea, como les estoy mostrando acá está básicamente mi tabla de comentarios. En esta tabla lo que tengo es básicamente lo que tengo aquí en pgadmin. Simplemente con esa sentencia de SQL yo lo que pude crear fue la base de datos en el cloud. Con este engine Postgres, aquí yo puedo pegar Mongo, puedo pegar lo que quiera de esos data sources que ustedes vieron. Con esta especificación del password y el user, yo le puedo decir, ok, ahora sí, hágame una consulta de esa data. Esa data ya me sale acá. Y ahora, usando el esquema de ellos, yo puedo decir, ok, créeme un clasificador de sentimiento en el que usted prediga el sentimiento usando Hugging Face como engine, usando el task de Text Classification y el Model Name. Ese Model Name puede ser cualquiera. Si ustedes van a Hugging Face, lo que es un hub básicamente de un montón de modelos de inteligencia artificial publicados. Entonces aquí usted puede poner Text Classification, por ejemplo. Aquí me sale solo uno, pero suave. Bueno, con solo ir poniendo Classification, ya aquí me salen varios modelos. Entonces, cualquiera de estos los puedo agarrar y los puedo introducir en mi tabla o AI Table, como había explicado, que es básicamente el predictor que voy a usar. Entonces aquí le digo yo cuáles labels quiero con los que quiero que también me pueda reconocer la data, como negativa, neutral, positiva, y el MAE me va a agarrar, digamos, la columna input llamada comments. Ese comments es el mismo que viene en la tabla que yo les enseñé antes, comments. Entonces, él va a agarrar esa columna de input y la va a clasificar con esos labels que yo le estoy indicando. Entonces, acá lo que hizo fue jalar el modelo de Hugging Face y básicamente me está creando un modelo a nivel de MindsDB que está por aquí arriba publicado. Ahorita lo que está haciendo es básicamente jalándolo y deployándolo en el cloud en mi cuenta que yo tengo en MindsDB. Entonces, si yo le hago un select a ese modelo, él me dice que está en status generando. Cuando dice ya completo es cuando yo lo puedo usar. Entonces, basado en los comentarios que ya tengo, yo le puedo decir, ok, hágame un join de
de la columna de comentarios y utilice el modelo que yo ya tengo básicamente deployado en mi cuenta. Vamos a darle un momento porque dice todavía generando. Esto no dura mucho, pero básicamente es para que vean la facilidad con la que uno puede hacer Machine Learning en esta plataforma sin tener que haber pasado por todo el flujo de MLOps que mencioné antes. Y también otra ventaja es el hecho de que tal vez uno no tiene que involucrar gente relacionada a ciencia de datos para poder tener ese modelo online. Aquí ya dice que el estatus está completo y básicamente yo le puedo dar un run a estas 3 líneas. Entonces me está haciendo el query, ahora sí me está haciendo el forecast. Me está haciendo una clasificación basada en esos labels que yo le dije y el sentimiento que él detecte de esos comentarios. Entonces, dentro de los comentarios está, por ejemplo, esto es un gran producto, amo los nuevos features o las nuevas características, no estoy impresionado con el servicio al cliente, wow, esto excedió mis expectativas, así etcétera, digamos. Diferentes sentimientos que uno puede obtener de la data. Entonces acá yo le estoy diciendo a esa misma data que yo tenía en Postgres y que expuse por ngrok acá, que lo tengo en un túnel, yo le estoy diciendo a MindsDB, ok, agárrame esa data y crúcemela con el classifier de sentimiento. Entonces aquí vienen los mismos comentarios y viene el sentiment. This is a great product, positive. I'm loving the new features, positive. Not impressed with the customer service, negative, etc. Entonces hay una gran ventaja aquí porque uno puede hacer aumento de la data automáticamente sin tener que decir, ok, tengo que extraer esta información, hacer procesos de ETL para llegar y llevarlo a una plataforma diferente donde yo pueda ya sea añadirle mis modelos o jalar otra cosa, o sea, otras técnicas para llegar y decir, ok, quiero tener mi modelo de Machine Learning ahí deployado. Y básicamente con unas pocas consultas de SQL, él puede tener toda esa información a la mano. Y eso, digamos, es a grosso modo lo que hace MindsDB. Hay otro tipo por ejemplo, uno puede usar, por ejemplo, OpenAI como tal para poder hacer consultas directamente con ellos. Y también eso implica que uno se tenga que traer el modelo de OpenAI. Y uno le puede decir, ok, quiero que me responda ciertas preguntas que yo le hago. Por ejemplo, acá vamos a ver este modelo, creo que está como completo. Ajá. Entonces yo le digo, por ejemplo, quiero mandarle esta pregunta. Quiero que me la responda. Y la pregunta que le hice es dónde queda el Salón Royal Albert, que es en London. Y aquí ya me respondió ChatGPT en mi base de datos. Esto lo puedo jalar obviamente a mi infraestructura y decir, ok, ocupo esas respuestas de GPT en mi base de datos. Las puede jalar y las puede, digamos, almacenar de alguna forma. Aquí hay también preguntas con contexto o sin contexto. Por ejemplo, cómo estudiar matemática, pero yo le estoy diciendo de contexto, respóndame con un chiste. Vamos a ver. Porque ok, tengo que crearlo. Tengo que crear el modelo igual. Acá. No se ha completado, todo bien. Ahora sí, le digo que lo ejecute. Ahí le digo cómo estudiar matemática, porque el libro de matemáticas se ve triste, porque tuvo muchos problemas. En realidad está pésimo el chiste, pero fue GPT ya el que me respondió.
También puedo hacer cosas interesantes, como por ejemplo ponerle un prompt template. Esto lo veo muy útil porque uno le puede decir, ok, respóndame como si fuera tal persona. Y uno le puede decir de antemano a GPT, ok, quiero que me haga este output. Por ejemplo, también puedo hacer, hay bastantes, bueno, aquí yo puse varios ejemplos. No creo que los vaya a ejecutar todos, pero hay uno muy vacilón que me pareció acá, que es básicamente crear un modelo basado en DALL-E. DALL-E es como decir un modelo muy similar al de, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Voy. Este es un modelo de generación de imágenes, DALL-E, también proveído por OpenAI. Y aquí yo le estoy diciendo que es el engine OpenAI, modo imagen, el prompt template, el texto, que sea 8K. Dice una pintura altamente detallada, realista en 3D, que combine, o sea, con un painting style, o sea, con un estilo de pintura combinado con Van Gogh y que sea de tipo cinematic, o sea, con luz cinemática y colores tristes. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, quiero que me hagas una imagen de la Mona Lisa tocando el arpa. Yo le doy run a eso. Y él me va a generar un blob que yo puedo llegar y jalar. Aquí lo abro y ahí está la Mona Lisa tocando el arpa. Entonces realmente yo le veo una gran ventaja a esta tecnología por las posibilidades, sin tener que llegar y decir, ok, ¿cómo empiezo por siquiera plantear el tema de la creación de modelos, deployarlos y cómo obtener ya los insights que quiero? En realidad este tool es demasiado straightforward y lo puedo tener como si fuera una caja, abrirlo y decir, ok, ya quiero empezar a predecir mi propia data y lo puedo hacer out of the box. Entonces, básicamente esa es la charla pequeña que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Hay una pregunta del CEO. Brian. Ese mismo. Muy bien, Andrés. Muy interesante la charla. Yo tengo dos preguntas. Adelante. La pregunta número uno es si MindDB, cuando usted le da un set de datos, ¿verdad? Para que él genere un modelo a partir de ese set de datos, él de alguna forma genera más información a partir de ese set de datos o utiliza ese set de datos como la manera de entrenar el modelo y a partir de eso crea las predicciones, o él realmente con muy poquitos datos, digamos que yo tengo 5 features por cada label, digamos que tengo 3 labels, él digamos agarra esa información, la aumenta y con eso tengo un modelo con más confianza, o solamente se limita a esa data que yo le estoy dando, ¿verdad? Esa sería la pregunta número uno. Y la pregunta número dos era que ¿cuánto tarda el modelo en ser entrenado, digamos, para yo poder utilizarlo vía un API, digamos, Okay. poder escucharlo? Con respecto a la primera pregunta, usted puede agregar sus propios modelos con su propia lógica en esta parte de acá, donde dice New Data Source. Se puede también agregar o sea, subir un archivo de Python con su custom model, que es básicamente la lógica que usted va a usar. Ahora, esa data que él usó para poder hacer análisis de sentimiento, él la jaló y la consultó
y fue una por una, row por row, y dijo, ok, ¿cuál es el análisis de sentimiento que tengo sobre esa columna? Pero él no utilizó esa data de entrenamiento. Él la jaló de su data source que tiene, suyo, y él ya trae eso entrenado, básicamente. Entonces, basado en esa información, él llega y hace el análisis de sentimiento. O sea, él genera los datos de entrenamiento a partir de la data que usted le da. No tanto así, sino que más bien siento que él lo que hace es llegar y decir, ok, voy a jalar la data del usuario y yo ya traigo este modelo entrenado. Cuando él lo publica, él lo entrena. Y él lo que hace es básicamente, basado en ese entrenamiento, llegar y decir, ok, ahora sí, basado en esta consulta que logré percibir, este es mi resultado, este es mi output de esta predicción. ¿Y él cómo le da a usted información de la confiabilidad del modelo? Uno lo tiene que consultar en el modelo como tal, pero digamos, de los ejemplos que yo corrí, acá donde uno le dice select asterisco from models, él tiene una columna que se llama accuracy. Ahorita me sale en null, pero aquí es donde debería venir el accuracy de este modelo. Entonces, él lo maneja así como una tabla, básicamente. Y la segunda pregunta era que qué tan rápido, digamos, porque esto es una base de datos, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan rápido él entrena? O depende del set de datos que yo tenga. ¿Qué tan rápido yo podría consultarlo, digamos? No, yo pienso que lo que más dura es jalando el modelo del hub, que es Hugging Face, deployándolo en el cloud de MindsDB y poniéndolo online, pero ustedes vieron que no era, o sea, menos de un minuto. Es lo que dura en hacer eso. Ah, ok, el modelo ya viene entrenado de Hugging Exacto. Face. Ah, ok, ya Exacto. lo entiendo. Y, Listo. o sea, en realidad es menos de un minuto lo que dura poniéndolo online a disposición suya en su cuenta. Perfecto, listo. Gracias, Andrés. Listo. Andrés, yo tengo una pregunta. Usted acaba de mencionar que el modelo ya viene entrenado desde donde lo llama. Yo no soy ingeniero en software, pero lo que me gustaría entender es ¿qué se podría o cómo se podría diferenciar el API que podríamos utilizar de GPT, por ejemplo, contra lo que entiendo que es gratuito de Hugging Face? Ok. Con respecto a Hugging Face, dijiste. Sí. Ok. Yo diría que la ventaja que tiene principalmente MindsDB es el hecho de que usted no tenga que hacer transformación para extraer la data de donde usted la tiene. En este caso Postgres, en el caso del demo, y decir, ok, tengo que hacerle una transformación para ponerla en otro lugar antes de poder hacer predicciones en ese lugar. Entonces, la ventaja que yo le veo es que, digamos, usted puede manejar su data donde la tiene, no tiene que cargarla a un backend para llegar y decir, voy a jalar OpenAI como implementación e integración, y ahora sí tengo que leer la data y ahora cruzarla con OpenAI como tal a nivel de API, sino que con una misma consulta que usted haga de la data del data source que usted publica, usted lo que puede hacer es básicamente llegar y decir, ok, use como engine Hugging Face, use como engine OpenAI y hágame aumento de la data que usted ya tiene publicada, pero él no tiene que mover esa información de ninguna forma. Ok, y bueno, como sabe, el API de GPT pues requiere una mensualidad. ¿Hugging Face requiere una mensualidad o es totalmente gratuito? Hugging Face es completamente gratuito. O sea, uno perfectamente podría utilizar todas las capacidades de GPT de la misma forma que podría hacer con un API sin el costo. No, en realidad, digamos, aquí, a la hora de publicar el clasificador con OpenAI, yo le tuve que poner el API key de mi cuenta. Entonces, con eso tengo que tener básicamente una cuota precargada para decir, ok, cuántas consultas voy a hacer mes a mes. Y ya si usted quiere tener OpenAI Plus o algo parecido, pues lo puede tener y eso le va a traer ventajas de performance y cuántos tokens al mes tiene disponibles. Pero básicamente sí, no es gratis la parte de OpenAI.
La de Hugging Face sí, porque son modelos hechos en Python sobre esas tecnologías que mencioné, PyTorch, TensorFlow y Scikit-learn, por ejemplo, y etcétera. Entonces, esa es la implicación. Si querés state of the art GPT con ese poder de procesamiento que tiene OpenAI como tal, sí tenés que siempre pagarles a ellos por ese uso. O sea, no me voy a ahorrar los $20. No se los voy a ahorrar lastimosamente. Yo también quería porque tenía un crédito como de 18 y se me vencieron como en un mes y yo, pero esta gente le da a uno mucho crédito y poco tiempo. Y me hice otra cuenta y vence como en octubre, pero ahí son solo $5. Sin embargo, de esa información que estuve consultando, en realidad no se consumía tanto. Sin embargo, si ya uno le va a dar un uso muy heavy, claramente ocupas tener una cuota mayor en tu cuenta. Sí. Por acá. Sí, en realidad el consumo no son de los $20. Como el API es on demand, entonces solo va pagando como el query. Tenía dos preguntas. Dijiste que el DB MindsDB es open source, pero tiene un servicio cloud, ¿verdad? Correcto. Donde todo está deployed. Uno puede traer el modelo, el software y deployarlo en la nube de uno, me imagino. Sí, funciona con un Docker que de hecho pesa 18 gigas. Yo lo intenté jalar y vieras que ya mi compu, bueno, es de 256 gigas. Ya está más bien llegando al tope. Tuve que botar algunos programas y aún así el performance obviamente no iba a ser igual a tenerlo en el cloud. Pero sí, es una imagen de 18 gigas de Docker. La puedes deployar a tu manera. Pero ellos también tienen un free tier ahí demo que realmente uno puede empezar a usar. Hay una siguiente etapa que es básicamente llegar y decir, ok, voy a empezar a usar más ese tier y ya ellos te van a empezar a cobrar un poco por el uso que le des. Y hay uno que ya tiene como todo el servicio al cliente, cualquiera de esos SLAs que cualquier proveedor te puede proporcionar a un costo ya fijo mensual. Entonces sí, se puede usar, pero siento que también tiene su costo, ¿verdad? Por el peso de la imagen y todas las tecnologías que vienen en una sola imagen, todo en uno, ¿verdad? Claro, todo impactado. Sí. Y la otra pregunta es si solo se puede pegar a base de datos o también a documentos, PDFs, Markdowns, HTML. No, solo a bases de datos o data sources de los que ellos tienen soportados. Sí se pueden cargar CSVs, pero no digamos PDFs como tal, o sea, no trabaja sobre información, digamos, de ese tipo, porque ya, digamos, un PDF ya es un formato diferente y no sería como la data en crudo, digamos. Se trataría como, supongo, un archivo blob, por ejemplo. Buenísimo. Y muy buena la charla. Gracias. Nadie. Ya. Bueno, un aplauso para Andrés. Gracias. Gracias. Una nota más. Gracias, man, espero que... Ok. Gracias, Alex. Ya saben, el sábado, Veritas, desde la mañana. Un montón de charlas interesantísimas. Entonces, ahora viene nuestra segunda charla, que se llama Unleashing the Quiet Genius, de Rolando Quintero. Rolando es CTO y emprendedor y tiene más de 10 años liderando equipos multidisciplinarios de ingenieros de software, lo cual quiere decir que tiene como 9 años en Slack todo el día. Entonces nada, Rolando, bienvenido. Okay.
Sí. Sí, buenas noches. Sí, estamos listos. Yo creo que estamos listos. Primeramente, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Algo que quería mencionar antes de iniciar es agradecerle mucho a Alex por el mensaje que ha dado. Eso me abre muy bien el telón para los temas que vamos a tocar más adelante. Pero creo que también para agregar, creo que es algo muy importante. El tema de la comunidad no solo es una comunidad cerrada dentro de nuestros mismos equipos, dentro de nuestras mismas organizaciones, sino es como también empoderamos hacia afuera, hacia otros sectores. Por ejemplo, lo decía con las amigas en Limón. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar con otras personas que están fuera de la GAM y he encontrado talento impresionante. Personas altamente motivadas, personas que tienen un genio, que tienen un talento innato. Lo que necesitan es una oportunidad. El tema que vamos a hablar hoy, que es cómo liberar el genio silencioso, aborda varios temas que nos involucran a todos los que estamos aquí presentes, por un sencillo hecho. Y es que somos personas que tenemos emociones, tenemos expectativas y también tenemos sueños y metas que queremos alcanzar. Entonces, antes de comenzar, lo que quiero hacer es un ejercicio con algunos de ustedes. Vamos a hacer primero para oxigenar un poco, entonces les voy a pedir que levanten todos la mano izquierda. Todos, por favor. La mano derecha. Perfecto, no están borrachos todavía. Entonces, lo que me gustaría es, primeramente, que alguno de ustedes me cuente una experiencia que ha tenido con algún supervisor, con algún líder, con alguien que, por ejemplo, no les haya puesto atención con alguna de sus ideas, con alguno de sus proyectos. Alguien que, bueno, por cierto, levantando la mano, ¿cuántos de aquí tenemos personas a cargo? Perfecto, entonces puedo hablar mal de los leads. Todo bien. Entonces, esa persona que ustedes dicen me hubiera apoyado un poco más, esa persona tal vez me hubiera escuchado un poco. Me gustaría escuchar una historia, porque eso me va a abrir un panel. Entonces, levantando la mano, ¿quién le gustaría? Por allá, Alex. Hola otra vez. La experiencia así más fuerte que yo tuve fue para una entrevista de manager. Me dijeron que no y para el feedback lo cito textualmente porque nunca se me va a olvidar. Es que fuiste la mejor candidata de las 3 rondas que hemos hecho para este rec, pero you were so nice que nos dio miedo contratarte y como fuiste la mejor no puedo contratar a alguien más. Entonces yo le dije, ¿yo era too nice o people skilled? Porque yo estaba entrevistando para manager. Entonces, claramente, I was trying to be nice, porque si voy a estar con gente, I want them to think that I'm nice. Entonces, trago en seco mi chiquito y después tuvimos una conversación diferente, etcétera. Pero eso fue, o sea, recibir ese feedback de que el único motivo por el que no puedes crecer es porque you are too nice, fue como un slap en la cara, completamente. Y también, o sea, no fue la primera vez que me pasó, pero fue como lo más fuerte porque me lo dijo muy directo. Y también tuve una experiencia dirigiendo una operación de AuroML a nivel de la TAM, teniendo que tener stakeholders indios. Porque era muy, o sea, llegó a un punto en el que si yo no llegaba a una reunión con las presentaciones, con citas casi que APA, de dónde estoy sacando este modelo y este proceso y demás, yo no podía hablar en la reunión. Claro, por supuesto. Y un hombre no le hacía lo mismo jamás, entonces fue... Son situaciones que indiferentemente del género, creo que todos nos encontramos en el camino, o algún compañero o algún amigo, algún conocido de alguna empresa o alguna historia que alguien nos contó. Y eso también lleva mucho a entender cuál es la posición de liderazgo. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos líderes. Somos líderes porque tomamos decisiones. Tomamos la decisión de levantarnos hoy, tomamos la decisión de estar aquí hoy. Somos líderes innatos porque eso es parte del ser humano, tomar decisiones, seguir adelante. Pero cuando hablamos de equipos de trabajo, comienza una dinámica un poco distinta, un poco de identificar qué es un líder y qué queremos nosotros, o tenemos expectativas de lo que es un líder. El tema lo traje a acotación porque dentro de los estudios se dice que el 67% de las personas no confían en sus líderes. No confían, por ejemplo, para
programas de capacitación, no confían para, por ejemplo, escuchar temas de que quiero ser promovido, de que tengo una oferta en otro lugar. Generalmente son cosas que son todavía hoy, parece mentira, pero son tabú. A mí me ha pasado, yo fui muy junior, mi carrera la comencé como un front-end developer, aprendí lo básico, hay varias aquí de las personas que conozco desde mucho tiempo que para mí fueron grandes mentores y por eso me enorgullece mucho estar aquí hablando de esto. Porque aunque mi base es como desarrollador, no es realmente lo que me apasiona y eso me va a llevar al siguiente punto, más adelante. Otro elemento importante es que dentro de esta estadística, dentro de lo que he estado revisando, el 70% de los procesos fallan precisamente por esta falta de confianza que existe en el liderazgo. El liderazgo está en crisis y no solo son en los pequeños equipos, sino que son en las grandes empresas. Y hemos visto cómo comienza a diluirse un poco más el tema de una posición única de liderazgo a un equipo más distribuido, que eso es parte de lo que me apasiona. El 70% de las personas, como les mencionaba, no se sienten escuchados. Las ideas que tenemos generalmente vienen de un punto muy honesto. Si, por ejemplo, yo contrato juniors, y a mí me encanta contratar juniors de todos los niveles, un junior viene y me dice, ¿por qué esa pared es azul? Yo a veces lo que le he dicho, y muy inocente me lo he dicho, es que siempre ha sido azul. Pero tal vez la perspectiva distinta que trae esta persona puede enriquecer y puede ser completamente disruptiva y traer una idea completamente distinta. No importa si qué tan juniors o qué tan de niveles más intermedios seamos, siempre es importante escuchar las ideas de manera inclusiva. Eso nos da, dentro de todo este tema, que el 20% del tiempo es el único que se utiliza para tomar decisiones cruciales, para entender y analizar realmente cuál es la información de nuestros equipos de trabajo. Y es de lo que vamos a hablar un poco más hoy. Creo que también me va a costar un poco llegarle al nivel de arquitectura de nuestro compañero Andrés sobre el tema de Machine Learning y todo esto, pero aquí acoto una parte bastante importante, y es que la creatividad ya no se trata de cuáles son las empresas con los ejecutivos más visionarios, sino de quién tiene la mejor arquitectura de participación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy y es lo que me apasiona y vamos a compartirlo. En mi caso, yo, como les mencioné, vengo de ser lo más junior que se puedan imaginar. Desde no saber una línea de código. De hecho, yo antes de meterme en esta industria, yo lo que me dedicaba era a arreglar computadoras y en un tiempo estuve trabajando en una farmacia. Entonces, no tenía nada que ver. Pero cuando comencé a encontrar que tenía el potencial y la capacidad de transformar mis ideas en algo más mediante un lenguaje de código, fue lo que hizo el momento disruptivo. Y fue gracias a una persona que creyó en mí. Fue gracias a una persona que dijo, inténtelo. Esta es la herramienta, comience por aquí. Gracias a eso, hoy por hoy me desempeño como CTO de una compañía que se llama Cibu Digital y también como director de desarrollo de negocios de otra compañía que se llama Ideactivo. Ambas compañías en las cuales soy cofundador y me siento muy orgulloso de ser parte de ellas. Pero más allá de eso, ¿cuál es mi verdadera pasión? Sé programar, por supuesto. Sé entregar, sé trabajar con herramientas como Jira, sé todo esto, pero realmente eso fue solo un camino, fue un puente hacia algo más importante en la carrera profesional que llevo. Y una es el cómo yo puedo empoderar a los equipos de trabajo mediante la comunicación genuina, que yo creo que esa es la parte más importante y que más me llena el día de hoy. Entonces vamos a entrar en materia y lo primero es, cuando hablamos de un genio silencioso, tenemos varios conceptos. Hoy me voy a enfocar principalmente en lo que son rasgos de los introvertidos. Los introvertidos, yo creo que todos tenemos un rasgo de un introvertido. Nadie es 100% introvertido, nadie es 100% extrovertido. Yo personalmente era una persona súper introvertida, una persona que me costaba hablar en público, e hice esto 200 veces y a la 201 ya más o menos, creo que algo me entienden, ¿verdad? Entonces, el rasgo de las personas introvertidas son personas reflexivas, son pensativos, son buenos oyentes, participan en discusiones reflexivas, tienen talento para desarrollar ideas y procedimientos positivos. Algo que creo que también fue diferenciador durante la carrera fue que yo me topé con personas que tenían una buena idea. Decían, bueno, ¿qué tal si yo desarrollo un plugin de Chrome que me permite tomar screenshots de manera automática si el equipo de QA puede hacer su trabajo smoke test más rápido? Yo le dije, me parece genial. Era un compañero que tenía par. Y yo, ¿tiene un demo? Sí, aquí estuve haciendo esto, estuve moviendo este código, pero ¿qué hago? ¿Cómo le digo al equipo? ¿Cómo le digo al lead de QA que siempre me reyectea todos los tiquetes que por qué no probamos esto? Le dije, está bien, veámoslo, desarrollémoslo. Aprendí cómo desarrollar un plugin de Chrome
me acompañé a él y finalmente fue una historia de éxito, porque en la compañía en ese momento lo que logramos fue hacer un town hall donde había las 200 personas que trabajaban en la compañía y logramos exponenciar la herramienta que se había desarrollado de manera interna. Entonces, es acompañar a las personas. Es un camino donde yo he descubierto que no solamente es la capacidad técnica, sino también tener el coraje para nosotros decir, esto puede funcionar y cómo puedo incluirlo dentro de un pipeline de trabajo, cómo le agrego valor a mi equipo, cómo le agrego valor a mi carrera. Y creo que aquí hay varias personas que conozco que lo han hecho y hoy están donde están gracias a eso. Entonces, ¿cómo continuamos trabajando con este tipo de personas? ¿Cómo exponenciamos este tipo de rasgos? Sabiendo que todos tenemos un poco de esto. Crear un entorno que fomente la contribución de las personas introvertidas, combinándolas con una persona entrenadora o mentora extrovertida, que es el caso que les mencionaba, y realizar check-ins periódicamente sin que se sientan microgestionados. Esto es importante y creo que en unas charlas anteriores también lo habían mencionado. El preguntar, ¿cómo estás? Más allá de un buenos días. El que la persona, por ejemplo, ayer tuve un caso que uno de mis colaboradores decía, y compañero, un desarrollador muy bueno, me dice, es que estoy enfermo, necesito tomar un sick day, tranquilo, tome el sick day. Ya hoy preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te sentís mejor? ¿Necesitas más tiempo? Ese tipo de interacciones hace la diferencia en la persona, porque no solo es decirlo, no solo es preguntarle, sino porque realmente me interesa que esté bien. Y es parte del ADN que he traído a las compañías que he estado formando, y en este caso, más recientemente, CIU Digital. Pero tampoco ser muy invasivos ni entrar en temas muy personales. Entonces, genuinamente hacer check-ins con las personas es mucho más valioso que agendarle cada 15 días un one-on-one. Para decirle, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿qué ha hecho? ¿Qué quiere aprender? A veces eso no es suficiente y no es para todos. Tenemos un lenguaje personalizado para cada persona. Entender de que cada persona tiene necesidades y va desarrollando habilidades a un ritmo distinto es importante para entonces modular nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos de manera distinta y más personalizada. Y vamos a llegar ahorita a eso. En el tema de estas contribuciones hay otro caso que también creo que lo mencionaban anteriormente, pero me gustaría extender un poco más. Es el caso de, por ejemplo, en las reuniones, esas reuniones infinitas, esas reuniones que uno dice mejor no hubiera preguntado, porque hice una pregunta sencilla y se transformó en una reunión de 2 horas, reuniones que realmente no aportan valor. Entonces, necesitamos tener una estructura o una arquitectura donde ya tengamos reglas definidas a nivel de cómo manejamos estas reuniones. Entonces, por ejemplo, el establecer límites de tiempo y reglas para que las voces que generalmente hablan más, personas que, como yo, de pronto me he convertido en una persona que habla demasiado, no opaquen las ideas genuinas que tiene el resto del equipo. Cuando sucede eso, hay algo que yo practico mucho. Practico mucho la observación y ustedes dirán, ¿cómo hago eso si mi equipo o la empresa que tengo es 100% remota? Tengo una persona, una lead extraordinaria, Lisbeth, pero vive en lo más arriba de San Ramón. Tengo otra persona que trabaja con nosotros que es extraordinaria, una desarrolladora frontend increíble, pero vive en Nigeria. ¿Cómo hago para entonces medir eso? En la temperatura de las conversaciones, que hacíamos mucho tono en eso. ¿Cómo nosotros nos hemos vuelto expertos en escuchar un tono o escuchar un silencio? Y a veces lo que no se dice comunica mucho más que todo el contexto que puedan dar. Entender eso y hacer una pausa y preguntar, ¿vos qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Y a veces uno se siente invadido un poco o puesto en el spotlight y esas personas o algunas personas que son más introvertidas, yo en mi caso, nos sentimos, no, todo está bien. Luego podemos hablar con esa persona y decirle, mira, si tenías una idea diferente, pásame un correo, pásame un Slack, hablemos en el one-on-one. Buscar esas genuinas comunicaciones nos traen esa información que muchas veces en 4 horas antes de deploy él levanta la mano y dice, hey, pero me faltaba una coma. Y ya 4 horas antes del deploy ya no puedo hacer nada. Tener esa comunicación, abrir esa oportunidad de tener una atmósfera de seguridad psicológica es importante. Y es algo que también a mí me apasiona y toma tiempo. Hay un concepto muy interesante que vemos la confianza en las personas como si fuera una cuenta bancaria. Cuando nos conocemos, nuestra confianza es 0. Pero conforme comenzamos a hablar, comenzamos a interactuar y existe un genuino conocimiento entre lo que hace la persona y que la persona sepa qué es lo que yo hago, mi trabajo, comienza a ser pequeños depósitos de confianza. Toma tiempo, pero cada inversión de tiempo que usted hace con su equipo, con su compañero, con todas las personas, genera un rendimiento que pocas veces se ve si no se hace de manera intencional.
y vamos a continuar sobre eso. Tener un moderador, creo que a veces nos falta. A mí me ha pasado muchas veces donde termino siendo yo el moderador y les digo, no, suave un toque, se desvió la llamada, esta llamada no era para esto, apúntelo, salimos de esta llamada y vamos a hacer una reunión específicamente para eso. Pero cosas bastante lineales. Con Ideactivo, por ejemplo, tuve la gran oportunidad a principio de este año de dar una charla en la Bolsa Nacional de Valores sobre lo que es planificación estratégica. Y la principal audiencia eran personas, en este caso como lo ven, principalmente mujeres emprendedoras que tienen empresas demasiado interesantes, demasiado disruptivas. Una de estas personas que me llamó mucho la atención, la historia y la razón de por qué estaba ahí, es la persona que está más hacia la izquierda. Esta persona como de suéter negra, ella se llama Tatiana. Ella es la fundadora de Cicloparqueos, si no la conocían. Cicloparqueos son estas espirales que ahora vemos en todo lado, vemos en la municipalidad, vemos en los condominios, vemos en nuestras empresas. Entonces, los cicloparqueos son básicamente eso. Tuvieron una buena idea, tienen un branding que se dice por sí solo y ahora se vuelve como una palabra de uso común, cicloparqueos. Una de las preguntas más interesantes y la razón de por qué estaba ahí era, yo hago esto, pero ¿qué más hago? ¿Cómo innovo? ¿Cómo vendo más? ¿Cómo transformo esto? ¿Qué más puedo hacer? Mi equipo de trabajo es muy corto, es muy pequeño, por ejemplo. Son varias personas, tenemos ciertos inventarios, estamos haciendo estas reuniones con nuevas producciones inmobiliarias para que siempre incluyan un cicloparqueo, lo estamos metiendo con las municipalidades para que ya sea un requisito de nuevas edificaciones. Pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo hago esta innovación? Entonces, una de las personas que estaban ahí mencionó, ¿y qué dice su equipo? ¿Qué le ha mencionado su equipo? Entonces comenzamos una conversación bastante interesante donde había algo particular por lo cual esa empresa no evolucionaba en su momento. Y es que cuesta mucho motivar a las personas. Como lo dice Stephen Covey, lo más difícil en esta vida es hacer que otras personas tomen la iniciativa. Y creo que eso nos caracteriza a los que estamos aquí hoy, tomar la iniciativa de venir, de tomar estas charlas, de compartir en comunidad, de emprender estas empresas que estamos emprendiendo, de emprender una carrera profesional, creo que es de admirar y es de respetar y yo realmente los admiro mucho por estar aquí. Moviéndome un poco más, ya sabemos cuáles son los rasgos, sabemos algunos apuntadores que son importantes dentro de la dinámica de equipo. Y como ven, realmente no me estoy enfocando mucho ni estoy abordando muchos temas que ya los podemos encontrar en cualquier googleada o ChatGPT no lo puede decir. Lo que estoy hablando es a base de experiencia. ¿Qué he hecho yo estos 10 años? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hice distinto? Entonces, en bullets muy sencillos, lo que planteo aquí es cuál es el plan de acción. ¿Qué más podemos hacer para mantener este flujo de creatividad? Cualquier colaborador puede desarrollar una idea única e invitar a otros a brindar sus opiniones y comentarios. Eso es importante. Muchas veces nos encerramos en lo que dice el tiquete. Me ha topado muchas veces donde con un desarrollador hablo y le digo yo, mira, ¿esto cómo se ve bien? Esto se ve bien en Firefox. No, no se ve bien. Ok, podemos arreglarlo tal vez. Y me dice, no, eso no está en el tiquete. El tiquete no dice que tengo que revisarlo en Firefox. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? No, se ve mal, claro. Pero yo no lo hice porque no está en el tiquete. Necesitamos ver un poco más allá y necesitamos crear esos espacios para invitar a las personas que puedan desarrollar ideas innovadoras. Brinde a las ideas un espacio para respirar antes del proceso de desaprobación gerencial. Eso sucede mucho en organizaciones un poco más grandes donde uno lleva una idea, donde uno lleva una propuesta y creo que varios estarán de acuerdo conmigo, donde uno dice, ¿qué tal si hacemos un hackathon? ¿Qué tal si hacemos un bootcamp de tal o X tecnología? Y nos dicen, no hay presupuesto, no hay tiempo, necesitamos trabajar. Del 100% del tiempo necesitamos estar ocupados. Y esas son cosas que a mí me molestaron mucho de las empresas en las que estuve. Empresas en las cuales yo considero fui bastante exitoso y mi equipo fue muy exitoso, pero hoy ni yo ni ellos están en esas empresas. Perseguir la disrupción constructiva muchas veces no solo es cambiar por completo un proceso, a veces es cambiar nuestra forma de ver las cosas. Hay una frase que me gusta mucho que se llama, o que dice, si yo cambio, todo cambia. Porque entonces lo que yo veo y como yo percibo las cosas, mis compañeros, mi trabajo, cambia. Y si los demás ven que yo cambié, dicen, ¿qué cambió? ¿Por qué este mae está más alegre? Porque este mae me dijo buenos días. ¿Por qué me mandó un emoji de café? O
sea, nunca me habla. ¿Qué le pasa? Si yo cambio, todo cambia. Aprendizajes clave de este proceso, creo que durante este tiempo he tenido equipos, creo que la mayor cantidad de personas que he tenido a cargo han sido 180 personas distribuidas en 5 países, claramente con cada uno de los leads y cada una de las cuentas, pero me he dado cuenta de varias cosas. Que el trabajo de líder no es necesariamente pensar en todas las grandes ideas o tener todas las respuestas. Muchas veces yo me he dado cuenta que solucionamos más si yo tengo la humildad suficiente para decir, usted es bueno en eso, tome usted el control. Y tal vez una persona que no es junior, tal vez no está en una posición de liderazgo, pero tiene la idea y tiene el mindset correcto. Vamos conmigo a la llamada, tome usted el liderazgo a la llamada. Y son llamadas tan exitosas que entonces ya la persona genera un sentimiento de pertenencia diferente y la evolución de la persona cambia disruptivamente. Otro caso que me pasó, que quiero compartirlos, que es bastante interesante, en una empresa en la que estuve, había una persona que querían despedir. Era una persona que estuvo trabajando varios años en una misma cuenta, que tenía una tecnología bastante primitiva, por decir algo, pero ahora la empresa o la cuenta había cambiado y entonces la persona no tenía las mismas habilidades, no se había preparado y querían despedirlo. Yo les dije, no, lo que necesitamos es realizar un proceso de transformación de habilidades técnicas. Necesitamos ponerlo en un equipo donde haya una cultura de accountability, una cultura de mentoring. Hoy por hoy esa persona es un líder técnico de los mejores que yo conozco. El miedo que tenía de hablar en público frente al cliente en llamadas desapareció y técnicamente él está evolucionando. ¿Por qué? Por la oportunidad, por la diferencia, porque alguien se acercó a él y dijo, cuénteme, ¿qué es lo que le incomoda? ¿Cómo le ayudo? Un sentimiento genuino de soporte es algo que hace la diferencia en las personas y hace diferencia en nosotros. No esperes una innovación en just in time, eso no existe. Yo creo que todos estamos aquí más que conscientes. Yo no puedo decir en 4 horas, resuélvame una idea. Así toma tiempo, hay que tener un espacio para respirar, para generar ideas y generar la confianza. Evitar confundir extrovertidos con innovadores, creo que está más de decirlo, ahora nos ha pasado. Hazlo divertido y comparte las recompensas y fomenta la relevancia. Creo que eso también lo hemos visto en otros escenarios como en público celebre los éxitos del equipo. En público diga qué buen trabajo hiciste. Y no solo ir más a ese equipo, sino dejar que la persona tome ciertas consideraciones, que la persona tome ciertas otras responsabilidades en el equipo, empoderarlo de que se sienta libre. Creo que es algo importante. Son algunos de los aprendizajes claves de este proceso de cómo entiendo, cómo incluyo a los introvertidos. Todos somos introvertidos y cómo hacemos una atmósfera un poco más de comunicación. Junto con eso, me lleva a comentarles cuál ha sido el resultado de eso. Y por ejemplo, esta empresa Sibu Digital en noviembre del 21, y ahora en noviembre del 23 va a cumplir 2 años, fue una idea loquísima. Fue un tema de que yo dije, yo no puedo más con estas industrias, yo no puedo más con estas empresas, necesito hacer algo distinto, necesito montar una empresa que tenga los valores que yo creo como desarrollador junior que debe tener. Cómo apoyo a las personas, cómo las apoyo en su entrenamiento, no solo técnico, sino en su entrenamiento como personas, como individuos, como seres, respetando quiénes son, pero dándoles el espacio para ser quien ellos quieran ser. La persona que le mencionaba, esta líder increíble, Lisbeth, que desde el día 1 aportó valor y no importa que está en San Ramón, en lo más escondido, es esta compañera que está acá. Lisbeth es una de las líderes más extraordinarias que conozco. Me ha salvado con el cliente que ustedes no tienen una idea. Y el trabajo es siempre consistentemente con calidad, en puntualidad, con forma. Y es una persona que a mí me gusta mucho hablar con ella, porque aunque ella es muy junior y es la primera vez, es la primera empresa de este segmento en la que ella trabaja, desde el día 1 me ha dicho, ¿por qué esa pared es de ese color? ¿Por qué estamos haciendo eso de esa forma? Y si lo hacemos de otra forma, me cambió totalmente los 10 años de estar trabajando en empresas de industria. Hablemos Prodigious, Hangar, etcétera, todas estas. Me digo, tienes razón. ¿Por qué no hacemos esto diferente? ¿Por qué no hacemos este otro sabor? Y hoy por hoy el equipo, años más, años menos, ya somos más o menos 30 personas trabajando de todos los niveles, QA, frontend, backend. Yo me siento muy orgulloso de eso, porque son personas que están altamente motivadas, no solo hacen para lo que fueron contratadas, sino que también tienen la oportunidad de crecer, no importa si son juniors, tienen la oportunidad de si hay un proyecto en frontend, logramos
buscar un espacio para que nos aporten a hacer frontend, entre otras áreas. Entonces, esto hacia atrás. Un caso que aquí yo creo que me gustaría mucho más, esto es más de la pasión mía, y voy a mover un poco más rápido aquí, es algo que también me apasiona como persona. Andrés mencionaba temprano sobre las pasiones que él tiene, y una de las cosas que a mí me apasiona es la industria aeroespacial. No por el espacio en sí, sino por la rápida evolución de la tecnología que estamos viviendo el día de hoy. No por el nombre que sea SpaceX o de lo que sea, sino lo más importante es cómo llegamos hasta ahí, y creo que aquí hay un punto que se pueden llevar todos hoy para la casa. En esta búsqueda de información y siempre estar al tanto de qué tecnologías, me encontré un artículo muy interesante de un amigo que se llama Paul Ciaparone, donde él escribe cuál es su experiencia trabajando en SpaceX. Y yo dije, yo toda la vida he querido trabajar en SpaceX, aunque sea les hago un landing page de gratis, no me importa, pero quiero trabajar con algo SpaceX porque me apasiona lo que hacen, el cómo lo hacen. Entonces crea un artículo donde dice cuál es la cultura que existe, cómo es la cultura de la accountability dentro de SpaceX. Y dentro de conversaciones más y conversaciones menos me inspira cada vez más. Digo, yo estoy hablando con alguien que ha tocado un cohete de SpaceX y que se fue. Entonces, súper cool. Le digo yo, Paul, ¿qué tal si usted me regala unos minutos de su tiempo? Porque la otra semana o el próximo martes voy a tener una reunión con los líderes técnicos. Una reunión semanal de alineamiento. Me dice, ¿sabe qué? Está bien, perfecto. Agendamos la reunión, tenemos la sesión de Tailits, se conecta y hago la introducción. Le digo yo, amigos, amigas, hoy tenemos un invitado especial en la llamada, una persona que trabaja en SpaceX, que está atornillando ahí las tuercas de los cohetes, y podemos compartir con él cuál es la experiencia de estar en la cultura, cuál es la experiencia del día a día de trabajar en SpaceX. Palabras más y palabras menos, termina su charla y ahí los invito a que ustedes puedan buscar un poco sobre ese artículo y lean un poco más sobre la cultura de accountability. Pero lo que quiero que se lleven hoy es esto. Abre un espacio para preguntas, Paul Ciaparone. Y entonces uno de los líderes en la llamada que estamos se levanta y dice, bueno, virtualmente se levanta la mano y le dice, Paul, tengo una duda, ¿ustedes cómo manejan los issues? ¿Cómo manejan los bugs? ¿Cómo manejan todo este tema de si algo salió mal? Él dice, nosotros utilizamos Jira y utilizamos Confluence para documentar los procesos que llevamos. Las mismas herramientas que nosotros usamos todos los días son las mismas herramientas que nos permiten o que les permiten a ellos construir naves espaciales, cohetes, los mismos Teslas, etc. Son las mismas herramientas. Es ese nivel de dimensión que yo quería darle al equipo. Darle al equipo, decirles, ustedes con lo mismo que construyen un sitio que tiene millones de visitas y genera cientos de revenue, es la misma herramienta con la cual se construyen SpaceX. Entonces, fue bastante interesante para mí. Y una de las frases que él me dijo, que también la voy a conectar con otra frase al final, es esta. If you own something like a project or a piece of hardware, you are responsible for every aspect of it, regardless of the circumstances. ¿Recuerdan el amigo que les dije? No, en el tiquete no lo dice. El tiquete me dice solo Chrome en este breakpoint y ya está. Hay que ver un poco más, es donde está el valor. Pero mi punto aquí, que es importante también, es cómo llegamos a motivar al equipo para que vea más allá. ¿Cómo hacemos que nosotros mismos nos sintamos inspirados a levantarnos y decir, no, el tiquete dice esto, pero encontré esto y podemos mejorar, podemos ser un equipo y cambiar las cosas, podemos construir otro cohete SpaceX. Es interesante porque entonces, ¿qué hizo Paul Ciaparone después de eso? Renunció y se unió a otra empresa. Y ahora lo que aprendió en SpaceX lo está utilizando en otra empresa donde está siendo todavía más exitoso y está creando nuevos modelos de cómo atornillar esas tuercas, por simplificarlo algo. Entonces, creo que es una experiencia interesante cómo traemos algo que parece tan lejano, pero no nos damos cuenta que todos los días utilizamos la misma herramienta que Paul Ciaparone está utilizando hoy. Para ir aterrizando un poco, quería compartir ciertas reflexiones también, que para mí es importante. Si las personas no utilizan sus propios métodos, no se van a comprometer. Las personas tenemos formas diferentes de aprender, tenemos diferentes formas de producir valor, tenemos diferentes formas de llegar a un objetivo. Eso es importante por lo siguiente. Me he topado igual con ciertas de personas que tienen una posición de liderazgo, no que son líderes. Y estas personas muchas veces caen en la tentación o en el error de dar órdenes.
Cuando usted le dice a alguien, haga esto exactamente como yo se lo digo, le dio por la madre la creatividad. Esa persona no va a volver a pensar por sí misma y va a ser 100% dependiente de lo que le dieron, de la orden que le dieron. Necesitamos dar espacio. ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos inspirar a las personas. ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Estamos haciendo este etiquete porque esto nos va a ayudar en qué, cómo impacta a la sociedad, cómo impacta al cliente. Darnos cuenta que no solo es un webpage, sino que es un motor de ventas que alimenta y le da trabajo a cientos de personas dentro de varias empresas y varias cadenas de valor. Las personas no van a trabajar por convicción, las personas van a trabajar por convicción y no por imposición, como les mencionaba. Y la comunicación efectiva en la Revolución 4.0 evoluciona de forma personalizada. Como decía, cada uno tenemos nuestro propio lenguaje de comunicación, la forma en que nosotros debemos comunicarnos con las personas que tenemos a cargo y nosotros, si tenemos jefaturas o tenemos supervisores, cómo nos comunicamos con ellos. Si yo cambio, todo cambia. Y mi jefe o mi supervisor puede decir, aquí hay algo diferente. Para ir cerrando también, los profesionales deben enfocarse en transmitir emociones, construyendo asociaciones y connotaciones positivas. Les mencionaba temprano, no comunicar comunica algo. Cuando una persona está en silencio, cuando una persona, ahora que estamos 100% remotos, cuando una persona no comenta, dice que todo está bien, no agrega nada, es una persona que inmediatamente tenemos que ir a hablar con esa persona. No porque tenga algo malo, sino porque tal vez tiene una idea que no tiene el espacio o el foro suficientemente donde se sienta psicológicamente seguro para comunicarlo. No comunica algo, lo que no se dice se actúa. Lo que no se dice se actúa tal vez se veía antes que estábamos presencial, porque conocemos que el 80% de la comunicación humana es el cuerpo, es la gesticulación, es como me veo. Y ahora solo vemos puros avatares en Teams o en Slack. Entonces, el líder tiene la capacidad de ver lo que su equipo puede llegar a ser. Y esa me lleva a una muy poderosa, que esta es la que les quiero regalar hoy de todo este aprendizaje y toda esta charla que gracias a Telesco me ha permitido darles a ustedes. Cuando yo trabajo con un equipo, a todos, y principalmente con las personas de liderazgo, yo les digo, creo que todos compartimos el hecho que hemos tenido líderes que nos han quedado debiendo, líderes que nos hubieran apoyado, líderes que nos hubieran dado mejor capacitación, líderes que nos hubieran promovido antes. Compartimos eso. Pero lo que podemos hacer de aquí en adelante, lo que podemos hacer es, sean ustedes el líder que a ustedes les hubiera gustado tener. Con eso termino. Muchas gracias. Entonces, ¿ya preguntas? Si no, entonces ¿para qué vine? Bueno, primero que todo, felicitarlo por la charla, mae. De verdad que se nota la experiencia, ¿verdad?, de esos 10 años liderando. Y bueno, liderar no es nada sencillo, el liderazgo es una cosa bastante difícil. Yo tengo 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿para usted los líderes nacen o se hacen? Los dos. Ok, así, sin más. Los dos. Ok. Los dos, porque yo puedo ser un líder nato desde la escuela. Puedo ser esa persona que los compañeritos o compañeritas se pegan a mí. Y me dicen, hey, vamos a jugar. Y usted se mueve y ellos se mueven. Y si esa persona desarrolla ese liderazgo, puede ser una gran persona. Pero muchas veces esa persona que nació con ese poder magnético natural, a veces no lo desarrolla. Y eso también está bien. Es decisión de la persona. A como vemos otras personas que hemos descubierto nuestro camino. Yo, cuando estuve en la escuela, en el colegio, en la universidad, yo no me imaginaba estar aquí hablando de esto. Yo no me imaginaba tener 30 personas a cargo de pagarles la planilla. Yo no me imaginaba eso. Y fui descubriendo ese camino. Entonces, para mí las dos. De los dos me he encontrado. Buenísimo. De hecho, eso me lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, liderar, como te decía, es bastante difícil. Crear líderes es aún más difícil. Poder hacer que las personas tengan ese empoderamiento de poder liderar
a veces se vuelve bastante difícil y es porque las personas a veces no saben que tienen ese poder. Uno tal vez como líder lo ve el potencial, pero a veces cuesta que ellos mismos se lo crean, ¿verdad? Y usted dijo algo muy claro, o sea, es muy diferente ser líder a tener una posición de liderazgo. Es muy diferente. Entonces, la pregunta que quería hacer es, ¿en algún momento a usted le tocó su primer posición de liderazgo? No digo que usted haya sido líder en ese momento, no lo sé. Pero cuando te tocó esa primera posición de liderazgo, que le dijeron, bueno, Rolando, usted va a tener a cargo esta gente, si usted pudiera volver a ese tiempo, con el conocimiento que tiene ahora, ¿cuáles serían los 3 principales consejos que usted le daría a Rolando de ese momento? Confíe en usted mismo, pregunte lo antes que pueda y si mete la pata, sea usted el primero en levantar la mano y decir, me equivoqué. Excelente, buenísimo. Buenas noches. Bueno, genial la charla. Yo tuve la oportunidad de dar una charla sobre liderazgo hace un tiempo aquí en Telescope y en realidad esto viene a cubrir muchísimas cosas que me hubiera encantado, solo que es muy extenso el tema, es gigantesco. Es gigante. Hay muchos temas que yo como líder he tenido que lidiar. Y entre esos, uno de los que más me ha costado es algo que yo hacía como junior, mid, incluso de senior, cuando uno entra en una empresa nueva y uno está emocionadísimo y uno empieza a ver y empieza a preguntar, madre, ¿y por qué no usaron esto? ¿Y por qué no usan esto? Y uno empieza ese torbellino de, madre, esto podría ser así. Y te toca el senior que lleva ya ahí unos años y tal vez te dice, porque así fue, porque así lo escogimos. Como, madre, venís con demasiada energía a tratar de cambiar algo que tiene años de funcionar, no joda, básicamente. Pasa. Entonces, ya siendo líder, es como, ok, vamos a tratar de cambiar eso. Y la verdad, honestamente, ya después de 5, casi 6 años en puestos de líderes, no he encontrado una forma efectiva de lidiar con alguien con demasiada energía en esto. O sea, generalmente lo que yo hago es, para no matar su creatividad, es, venga, hagamos un proof of concept, veamos cómo evoluciona su idea con lo que tenemos. Pero quisiera saber alguna idea al respecto. ¿Cómo lidiaría usted con eso? Con una Por supuesto. No, me ha pasado mucho porque a mí me gusta la gente que tiene demasiada energía. Que si hagamos esto, me emociona porque yo digo, tengo que estar a la misma velocidad. ¿Cómo hago? ¿Dónde muevo? ¿Qué hacemos? Varias cosas. Yo creo que una de las principales es, como usted dice, y creo que lo está haciendo muy bien, pet projects. Si hay una verdadera motivación, si hay una verdadera pasión en hacer algo distinto, dele, mae, dele. Después de las 5, dele. Si tenía un chance en el almuerzo, mae, dele, veámoslo juntos. Venga, ¿cómo le agrego? Si es una persona que realmente quiere cambiar el proceso que tenemos hoy, entonces el camino es un poco distinto y es decirle, esa energía que usted tiene que enfocarla en cómo va a vender usted ese proyecto, cómo va a vender usted ese tema de cambio, cómo va a ser valioso para el negocio. Entonces, no es matarle la idea, es decirle, este es el camino que puede seguir. Hay muchas otras formas, pero creo que esa, para juniors que vienen muy acelerados o que vienen con nuevas tecnologías, es una de las mejores formas. Decirle, mae, venga, hagamos un pet project juntos. Apoyarlo, decirle, mae, usted está conmigo, cuente conmigo, enséñeme. Es curioso porque, ahora que usted lo menciona, ¿qué hago yo? Y que mencionaba usted también a la parte del liderazgo. Yo no sé si es casualidad o es intencional, espero que no sea un sesgo mío, pero yo siempre trato de contratar personas que sepan más que yo. Que tengan más experiencia, que tengan más estudio, que tengan algo más para lo que fueron contratados, que yo no tengo ni la perra idea de cómo se hace. Entonces, creo que es algo que también podemos incentivar un poco más en los juniors, dándoles pet projects, haciendo programas dentro de nuestras empresas que potencien esa oportunidad, darles esa ventana para que puedan evolucionar lo que tienen en mente, lo prueben por ellos mismos. Gracias. Oli, yo soy esa persona que tiene mucha energía. Se nota. Sí. Entonces también algo que a mí me ha servido mucho para crecer, porque al inicio pues esa energía chocaba mucho, y creo que esto le puede servir a cualquier persona que quiera liderar más gente,
lo primero es, ok, esta persona tiene un montón de energía. Voy a preguntarle para qué la quiere usar. Porque normalmente solo tiene energía y ya, y tal vez no sabe para qué la quiere usar. Y era lo que vos decías, ok, ¿cuál objetivo tiene? ¿Para qué quieres hacer esto? Ok, resulta que a la persona le gusta, no sé, mejorar cosas y siempre hay algo que mejorar, entonces quiere usar su energía para eso, entonces se le ocurren 50 ideas. Me va a volver loco. Voy a enseñarle cómo formular un problema. Exacto. Voy a enseñarle cómo priorizar. Tenés 50 ideas, ¿cuáles tienen más impacto? ¿Cuáles pueden ser mejoradas en menos tiempo? ¿Cuáles pueden tomar más tiempo, pero el impacto sí genera? Tal vez la persona notó un detalle, pero, brother, aunque le metamos todas las jupas de este departamento a este problema, no nos añade nada a mejorarlo, que la persona aprenda a ver esas cosas. Y en otras palabras, decirle, pick your battles, choose your battles, sepan qué vale la pena meter esa energía y en qué no. Y también al mismo tiempo, cuando se le enseña esta priorización, cuando se le enseña lo que vos decías de vender la idea, cómo manejar sus stakeholders, cómo manejar sus objetivos y demás, tal vez lo que le estoy enseñando no es tan técnico y tiene más que ver con organización y planificación, pero eso es lo que va a ayudar a que esa persona se aprenda a organizar y a ordenar solita, y entonces ya después no me está volviendo loco a mí, sino que va a llegar con una idea priorizada, una idea clara, un problem statement y una hipótesis que vale la pena meterle mano. Sí, yo creo que lo que agregaría a lo que mencionas, y muchas gracias por el comentario y la pregunta, creo que lo importante aquí es tomar en consideración de que las personas somos libres. Yo puedo renunciar. Si yo no estoy conforme donde estoy, puedo renunciar. Lo que es verdaderamente importante es cuál fue mi tránsito, mi paso durante esa empresa, con quién trabajé. Si yo sigo este pensamiento de ser el líder que a mí me hubiera gustado tener, y soy ese líder para mis compañeros, y soy ese líder para mí mismo, no va a importar tanto si logro un cambio en la empresa o no, si logro un cambio en el proceso o no. Lo importante es si logro que la persona tenga un cambio vivencial, que la persona pueda crecer, que la persona pueda ser alimentada de algún otro conocimiento. Entonces, yo eso es lo que agregaría. A veces las personas se atan a sí mismas a una posición, a un trabajo, y tal vez no es necesario. Tal vez lo que necesitas es explotar esa energía en otra área, otra tecnología, otro segmento. Es atreverse a explorar. De hecho, gracias. Y sí, yo hace poco renuncié a una empresa que me enseñó mucho y todavía me acuerdo de la persona que me enseñó el Prioritization Matrix y me enseñó de la persona que, de la persona que me enseñó literalmente Choose Your Battles, etc. Y es algo que aplico todos los días y que uno agradece mucho, y que me dieran esas herramientas me permitió ir avanzando hasta encontrar lo que de verdad me gusta y me llena. Entonces, aunque sí tuve muchos cambios de carrera, de departamento principalmente en su momento, y ahora ya como una redirección por esa renuncia que hice, uno lo agradece mucho, y esas son las personas que uno considera que fueron, si de verdad a alguien le llena que lo consideren un líder ajeno, yo todavía los consideraría mi líder, porque me enseñaron esa pequeña, gran herramienta que me cambió mi forma de hacer las cosas para siempre. Por supuesto. Es interesante, y con esto cierro porque quiero también nada más compartirles aquí un poco de literatura que les traía. También lo que les he hablado hoy tiene un fundamento pues claramente académico y de base de experiencia, pero lo que mencionas es bastante valioso. Si ustedes me preguntan a mí, yo me levanté un día y dije, quiero ser líder, no fue así. Yo en realidad llegué a una posición de liderazgo porque quería cambiar algo. Quería cambiar la experiencia de las personas, Junior. Yo quería tener ese líder que me hubiera ayudado más. Llegué hasta tal punto donde me transformé a mí mismo en ese líder, y las otras personas comenzaron a verlo. Hey, ¿qué tal si vemos esto? Claro, vamos, trabajemos en esto, construyamos en esto. Y se transformó en algo diferenciador, en algo vivencial para mi experiencia. Por ejemplo, voy a hablar solo de mi parte muy personal. Yo, una de las primeras de varias frases que me digo a mí mismo en el espejo en la mañana es: aún no soy quien voy a llegar a ser.
Y eso es algo que también pueden practicar ustedes. Ustedes todavía no son quienes van a llegar a ser. Y que los lleve eso hasta donde ustedes quieran. Literatura que creo que es importante. Lo único, si ustedes conocen el concepto de Pareto, el 80-20, lo que no nos dicen del 80-20 es que el 20% puede llegar a ser una cosa. ¿Cuál es esa cosa única, importante en el día? Que si ustedes la hacen, todo lo demás ya es irrelevante o pierde menos poder. Conversaciones cruciales con nuestros jefes, con nuestros compañeros. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Tal vez aquí no se ve muy bien. Esto es de un autor costarricense que actualmente es el director del Centro de Convenciones de Costa Rica, que está en Cariari. Un excelente libro, un librazo. Behind Closed Doors, si ustedes están en posiciones de management, cómo manejan los one-on-ones, cómo manejan esas sesiones de equipo, si necesitan hacer un onboarding. Es un libro espectacular. Y algo que también a mí me apasiona mucho, que es lo que mencionaba Alex temprano, cómo ser un líder inclusivo. Ser un líder inclusivo es inclusivo. ¿Cómo le doy la herramienta a todos? Porque yo sí creo que uno de mis principales clientes para mí, además del cliente que me paga, por supuesto, pero uno de mis principales clientes es las personas con las que trabajo. Entre ellos tengan mejor educación, mejores máquinas, mejor así ellos van a servir a los clientes y los propósitos. Entonces, con eso cierro, me bajo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a Rolando. Yo creo que nadie puede negar que fue una excelente charla para cerrar la noche. Genial. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Yo soy Freddy Montes, que no me presenté. Yo soy embajador de Telescope y yo hago frontend, cajitas en el browser, como dicen. Queda la parte de networking. Sigan tomando cerveza, conózcanse, rótense de mesa, cámbiense de silla, no hablen siempre con la misma gente. Y listo, eso fue. Muchísimas gracias por venir.